Bienvenidos una vez más a su canal favorito, donde la pasión, el drama y los galanes turcos nunca faltan. Espero que estén listos porque hoy tenemos un vídeo explosivo, lleno de brillo, talento y un poquito de tensión. Vamos a adentrarnos en un tema que seguramente les encantará, un duelo de belleza entre dos actrices turcas icónicas. Hoy vamos a comparar y contrastar a dos bellezas deslumbrantes del mundo de las series turcas, Hande Erçel y Melisa Doncel. Pero no se trata solo de belleza física, vamos a analizar su talento, su carisma y cómo han cautivado a la audiencia con sus interpretaciones. Y para darle un toque extra de drama a esta comparación, vamos a hablar un poquito de la conexión que ambas tienen con un galán turco muy popular, Kerem Bürsin. Sí, lo que están pensando. Preparen sus palomitas porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos con este enfrentamiento estelar, quiero invitarlos a suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores análisis, noticias exclusivas, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Ahora sí, empecemos con este cara a cara de bellezas turcas. Empecemos hablando de Hande Erçel. O Hande. Un nombre que resuena con fuerza en el universo de las series turcas y más allá. Su belleza es innegable, sí, pero Hande es mucho más que una cara bonita. Ella es una actriz talentosa que ha demostrado su versatilidad en una variedad de roles. Uno de sus papeles más emblemáticos es, sin duda, el de Eda YLDZ en la exitosísima comedia romántica Sen Kalkam. Esta serie, que la catapultó a la fama internacional, narra la historia de una joven florista, Eda, que se ve obligada a fingir estar comprometida con Serkan Bolat, un arquitecto rico y exitoso, interpretado por el mismísimo Kerem Bürsin. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sen Kalkam es una serie que combina el humor, el romance y el drama de una manera magistral. Pero, ¿qué fue lo que realmente hizo que esta serie resonara tanto con el público global? Más allá de los clichés de la comedia romántica, la serie supo construir personajes complejos con motivaciones claras y conflictos internos que los hacían increíblemente humanos. Eda, por ejemplo, no es solo la chica pobre que se enamora del rico. Es una mujer independiente, ambiciosa y con una fuerte determinación para superar las adversidades y cumplir sus sueños. La química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y su relación se extendió fuera del set, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Hande supo darle a Eda una frescura y una autenticidad que conectaron con la audiencia, mostrando su evolución de una joven independiente y ambiciosa a una mujer enamorada y dispuesta a luchar por lo que quiere. Analicemos un poco más a fondo la construcción de este personaje. Eda es un personaje que empodera a la audiencia femenina, demostrando que se puede ser fuerte e independiente, pero también vulnerable y romántica. Es un personaje que rompe con los estereotipos de la mujer sumisa y dependiente, mostrando a una mujer que toma las riendas de su vida y que no teme a expresar sus sentimientos. Pero antes de Sen Kalkam, Hande ya había demostrado su talento en otras series como Güneşlikler, donde interpretaba a Selin Yılmaz, una adolescente rebelde y llena de energía. También la vimos en Aşk Laftan Anlamaz, otra comedia romántica donde compartió protagonismo con Burak Deniz. En esta serie, Hande demostró su capacidad para la comedia, interpretando a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo. Este papel le permitió explorar su lado más divertido y carismático, consolidando su posición como una de las actrices más versátiles de Turquía. Lo que hace a Hande tan atractiva, además de su innegable belleza, es su capacidad para conectar con el público. Ella transmite una energía positiva y una autenticidad que la hacen cercana y relatable. Además, Hande no se ha limitado a la actuación. Ha incursionado en el mundo del modelaje y ha sido embajadora de importantes marcas, consolidando su posición como una de las figuras más influyentes de Turquía. Su presencia en redes sociales es inmensa, con millones de seguidores que admiran su estilo, su belleza y su personalidad. Hande ha sabido utilizar las redes sociales como una herramienta para conectar con sus fans y para promocionar su trabajo, convirtiéndose en una verdadera influencer. Y un dato curioso que tal vez no sabían es que Hande es una apasionada del arte. Le encanta pintar y a menudo comparte sus creaciones en sus redes sociales. Esto nos demuestra que Hande es mucho más que una cara bonita, es una mujer con talento, pasiones y una gran personalidad.
Su interés por el arte nos revela una faceta más sensible y creativa de su personalidad, demostrando que es una mujer con múltiples talentos y pasiones. Ahora pasemos a nuestra otra contendiente, Melissa D'Angel. Una belleza exótica con una mirada que hipnotiza. Melissa ha conquistado al público con su talento y su carisma, y aunque su carrera es relativamente más corta que la de Ande, ha dejado una huella imborrable en cada uno de sus papeles. Uno de los roles que la catapultó a la fama fue el de Zeren Basar en Senkalkam. Sí, la misma serie. Aquí es donde la conexión con Kerem se vuelve a hacer presente, aunque de una manera indirecta. Zeren es la mejor amiga de Eda, un personaje divertido, leal y un poco alocada. Melissa supo darle a Zeren una personalidad propia, alejándola del típico papel de la amiga de la protagonista. Zeren tenía sus propias motivaciones, sus propios problemas y sus propios sueños, y Melissa los interpretó de una manera magistral. ¿Pero qué fue lo que hizo que el personaje de Zeren fuera tan especial? Melissa logró construir un personaje con una gran profundidad emocional, mostrando sus inseguridades, sus miedos y sus deseos. Zeren no es solo la amiga divertida y alocada, sino también una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo y por superar sus propios demonios. Su relación con Eda es un ejemplo de amistad verdadera, mostrando el apoyo incondicional y el amor que se tienen dos amigas. Senkalkam fue una plataforma importante para Melissa, ya que le permitió mostrar su talento a un público más amplio. Su actuación fue elogiada por la crítica y por los fans, quienes quedaron encantados con su energía y su carisma. Pero antes de Senkalkam, Melissa ya había participado en otras series como Bizi Mikaye, la adaptación turca de la serie británica Shameless y Elif. En Bizi Mikaye, Melissa interpretó a Deniz Zelik, una joven que lucha por sobrevivir en un barrio marginal y por cuidar de sus hermanos. Este papel le permitió mostrar su lado más dramático, demostrando su capacidad para interpretar personajes complejos y con una gran carga emocional. Después de su éxito en Senkalkam, Melissa protagonizó la serie Ask Mank Intikam, una comedia romántica donde compartió protagonismo con Ilan Sen. En esta serie, Melissa interpreta a Esra Erten, una joven que se casa por conveniencia con un ingeniero informático, pero luego se divorcia y años después, se reencuentra con el convertido en un hombre rico y exitoso. Este papel le permitió explorar su lado más romántico y divertido, consolidando su posición como una de las actrices más prometedoras de Turquía. Lo que distingue a Melissa es su versatilidad. Ella puede interpretar tanto a personajes cómicos como a personajes dramáticos con la misma facilidad. Su belleza exótica y su mirada penetrante la hacen destacar en la pantalla, y su talento actoral la convierte en una de las promesas más brillantes del mundo de las series turcas. Su capacidad para transformarse en diferentes personajes es impresionante, demostrando su dedicación y su pasión por la actuación. Y un dato curioso sobre Melissa es que tiene raíces rusas por parte de su madre. Esto explica su belleza particular y su acento ligeramente diferente al hablar turco. Además, Melissa es una apasionada de los animales y participa activamente en organizaciones que los protegen. Esto nos demuestra que Melissa es una mujer con un gran corazón y un compromiso con las causas que le importan. Su activismo en favor de los animales nos revela una faceta más sensible y humana de su personalidad, demostrando que es una mujer con valores y principios. Ahora, volvamos al tema de Kerem Bürsin. Como mencionamos antes, tanto Ande como Melissa compartieron set con Kerem en Senkalkam. La relación entre Ande y Kerem fue mucho más allá de lo profesional, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo del espectáculo. Su romance, aunque efímero, fue intenso y apasionado, y los fans aún recuerdan con cariño los momentos que compartieron juntos. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella, y su relación generó una gran expectación y seguimiento por parte de los medios y del público. La ruptura de su relación fue una gran decepción para muchos fans, que esperaban que su amor durara para siempre. La relación entre Melissa y Kerem, por otro lado, fue estrictamente profesional. Sin embargo, es innegable que compartieron una gran química en la pantalla como compañeros de trabajo. Melissa ha expresado en varias ocasiones su admiración por Kerem como actor y como persona, destacando su profesionalismo y su talento. Aunque no hubo un romance entre ellos, la presencia de ambos en Senkalkam contribuyó al éxito de la serie. La dinámica entre los personajes de Eda, Serkan y Zeren era fundamental para la trama, y la química entre los actores que los interpretaban era esencial para que funcionara.
La amistad entre Melissa y Kerem fuera de la pantalla es evidente, demostrando que se puede tener una relación profesional y cordial sin necesidad de que haya un romance de por medio. Entonces, ¿quién gana este duelo de belleza turca? La verdad es que no hay un ganador claro. Tanto Hande como Melissa son actrices talentosas, hermosas y carismáticas que han conquistado al público con sus interpretaciones. Hande, con su experiencia y su trayectoria, ha demostrado su versatilidad y su capacidad para conectar con la audiencia. Melissa, con su belleza exótica y su talento innato, se ha convertido en una de las promesas más brillantes del mundo de las series turcas. Ambas han dejado su huella en Senkalkapm, y ambas tienen un futuro brillante por delante. En lugar de verlas como competidoras, podemos apreciarlas por sus talentos individuales y celebrar sus logros. Al final, lo importante es que ambas contribuyen a enriquecer el mundo de las series turcas y a entretener a millones de espectadores en todo el mundo. Además, es importante destacar que la belleza es subjetiva y que cada persona tiene sus propios gustos y preferencias. No se puede definir quién es más bella o más talentosa, ya que ambas son actrices increíbles con un gran potencial. Lo importante es apreciar su trabajo y disfrutar de sus interpretaciones. Y bien, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis y comparación entre Hande Erçel y Melissa Dongel. Hemos hablado de su belleza, de su talento, de sus papeles más emblemáticos y de su conexión con el galán turco Kerem Bürsin. Hemos visto que ambas son actrices talentosas y hermosas que han conquistado al público con su carisma y su profesionalismo. Ambas son estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de las series turcas. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció este duelo de belleza turca? ¿Cuál de las dos actrices es su favorita y por qué? ¿Qué otros papeles de Hande o Melissa les han gustado más? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus opiniones con nosotros. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán los mejores análisis, noticias exclusivas, curiosidades y todo lo que necesitan saber sobre el fascinante mundo de las series turcas. No se pierdan de nada y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.